Capítulo 4. En busca del desierto. Han incluido en mi celda a otro recluso. Hace 4 días los guardias tiraron un colchón en el piso y trajeron a un individuo de mediana estatura, de unos 35 o 40 años, 70 kilos de peso, ojos grandes e inteligentes, callado e introspectivo hasta el punto de guardar silencio y evitar cualquier tipo de conversación durante un día completo. Le dicen el agente Wendy, porque según rumores de los propios guardianes, el hombre trabajó en una de las divisiones de antinarcóticos varios años. En el pabellón donde lo tenían intentó colgarse utilizando las sábanas de la cama y decidieron ponerlo en observación psiquiátrica unas cuantas semanas. No me molesta para nada el agente Wendy. Tiene aspecto de ser una buena persona y su presencia no se siente dentro de la celda. En 3 días no cruzamos una sola palabra. Pensé que nuestra relación iba a estar marcada por ese silencio hermético y definitivo, pero esta mañana, de improviso, el tipo me preguntó desde su colchón y con las manos entrelazadas detrás de la nuca. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sentí como si de pronto hubiera estallado una granada dentro del recinto. Estoy tan acostumbrado a convivir con mis pensamientos que una interrupción semejante me toma por sorpresa, me deja alejado y sin saber qué hacer. Lo siento, no quería molestarlo, dijo Wendy. Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. Estaba concentrado, eso es todo, dije con sequedad. Quería preguntarle qué diablos es lo que escribe en ese cuaderno. ¿En este? Sí, de día y de noche se la pasa escribiendo ahí. No supe qué contestar. Supongo que se trata de algo muy importante, siguió diciendo él. Me interesa solo a mí. ¿Y qué es? Estoy reconstruyendo mi vida. ¿Para qué? Es un ejercicio. Pero, ¿cuál es el propósito? No lo entiendo. Es una recomendación del psiquiatra de la cárcel, o lo hace para su abogado con el fin de demostrar su inocencia. En fin, no sé. Algún objetivo tendrá, supongo. Es una necesidad, nada más. Pero ¿necesidad de qué? De escribir, de narrar, de contar. ¿Y quién lo va a leer? Por ahora, nadie. Y entonces, ¿para qué cuenta una historia que nadie va a leer? Me empezó a aburrir el tono de superioridad de Wendy. Decidí hablar en serio y dejar de esquivarlo, porque solo al revisar nuestra vida paso a paso tomamos conciencia de nuestros actos. Solo haciendo una profunda reflexión sobre nosotros mismos llegamos a entender por qué somos de una u otra manera, por qué optamos por esto o lo otro, por qué llegamos incluso a cometer acciones tan atroces como un asesinato a sangre fría. ¿Usted está aquí por asesinato? Ajá. ¿Y cuál fue el móvil? Es lo que estoy intentando descubrir. ¿Mató sin saber por qué? Estoy comenzando a intuirlo. ¡Qué locura! Volvimos a quedarnos en silencio. Me incliné de nuevo sobre el cuaderno, tajé la punta del lápiz y terminé de escribir el final del capítulo 3. Miré a Wendy de reojo un par de veces. Ya tendríamos un segundo round. Después del entierro de Ismael sentí que la ciudad me era desagradable, repulsiva, y que no deseaba estar más tiempo en ella. Tenía aún a un buen recaudo el dinero que me habían dejado mis padres, y la cantidad era suficiente como para financiarme un viaje sin quedarme en la calle ni arruinarme. En un principio soñé con autoexiliarme unos meses en la isla de Providencia, en el mar Caribe, y alcancé a averiguar en una agencia de viajes cuánto me costaba el tiquete de avión y cuáles eran los precios de arriendo, comida, servicios y gastos menores. Sin embargo, un suceso imprevisto cambió por completo mis planes y me lanzó a una aventura descabellada y sorprendente. Se trató de una extraña entrevista que tuve una mañana al salir del pequeño hotel donde me hospedaba en Chapinero. Hacía un día soleado, sin nubes, y el reloj de la iglesia de Lourdes dio 9 campanadas anunciando la hora exacta. Un hombre barbado, con las ropas raídas y arrugadas, con la pinta de vagabundo callejero, se me acercó y me dijo: ¿El señor Tafur? ¿Qué se le ofrece? ¿Es usted el señor Tafur? Ese es mi apellido, sí señor. ¿El novelista amigo de Ismael Buenaventura? Así es. No me gustó que me recordara una profesión que todavía no merecía. El viejo me agarró del brazo y me condujo hacia un rincón del parque de Lourdes, hacia los bancos de madera que están ubicados en los jardines traseros de la iglesia. Me dijo con cierto sigilo, mirando hacia los lados, como si estuvieran siguiéndonos o espiándonos: tengo un mensaje para usted.
¿Un mensaje? Sí. ¿De quién? Ya le digo. ¿Por qué tanta cautela? Dije un poco molesto por los gestos exagerados que hacía el sujeto. Ya le digo, es un secreto. Nos sentamos a la sombra de un árbol gigantesco que nos protegía bajo su follaje espeso. Estaba nervioso y decidí aclarar rápidamente la situación. Dije, ¿qué es todo esto? Tengo un mensaje para usted. ¿De quién? De Ismael. Él está muerto. Me dio algo y me dijo que si llegaba a sufrir un accidente se lo entregara a usted. ¿Y qué es? Un documento, un papel con una información muy valiosa. ¿Y usted quién es? El anciano dudó unos segundos y luego, como si estuviera cometiendo un grave error, me contestó. Soy uno de los heraldos negros. Recordé enseguida la travesía subterránea que habíamos hecho con mi querido amigo para conocer la sociedad de las alcantarillas. Como Ismael, el viejo mensajero, era uno de los contactos, uno de los enlaces entre el mundo de arriba y el mundo de las profundidades. Le sonreí por primera vez y le dije con amabilidad, ¿tiene con usted el documento? Aquí lo traigo, respondió abriéndose el saco y sacándolo de un bolsillo interno en un sobre de manila sellado con cinta pegante. Tenga, cójalo. Yo obedecí y en el momento de recibirlo me di cuenta de que las manos me temblaban. Ismael me dijo que ese documento iba a cambiar su vida definitivamente. Gracias, murmuré mientras metía el sobre en uno de los bolsillos laterales de mi chaqueta. Ya cumplí la última voluntad de mi compañero, el resto es problema suyo. Y sin palabras de despedida ni frases cordiales, se levantó del asiento, cruzó el parque y desapareció por una de las calles laterales hacia el oriente. Regresé al hotel con paso apresurado y resuelto. Cerré la puerta de la habitación, me senté frente al escritorio y abrí el sobre. Había 2 hojas de papel. La primera era una fotocopia de un mapa de Egipto. A mano derecha, recortadas e incompletas, estaban algunas naciones vecinas como Israel, Jordania y Arabia Saudita, el mar Mediterráneo, el Golfo de Suez, el Golfo de Aqaba y el Mar Rojo aparecían coloreados en un gris oscuro con los respectivos nombres en negro y en mayúsculas. Las principales ciudades estaban resaltadas también en tinta negra, y el Nilo se veía como una larga arteria que atravesaba el desierto desde la frontera con Sudán hasta el norte del país. Con un bolígrafo de tinta roja, Ismael había dibujado un triángulo irregular en el costado izquierdo del Nilo. Los vértices de ese triángulo eran la ciudad de Luxor y los oasis de Dakla y de Barilla. Más o menos en el centro del triángulo había un punto y en la parte de abajo podía leerse Monasterio Al-Murajet. En términos generales, eso era todo lo que podía observarse en esa fotocopia arrugada y de mala calidad. La segunda hoja era una carta de Ismael escrita a mano con su letra menuda e impecable. Leí tantas veces ese último mensaje de mi amigo que me lo aprendí de memoria y ahora, muchos años después, puedo transcribirlo sin temor a equivocarme. Decía así: Mi querido muchacho, si estás leyendo estas palabras es porque la vida nos ha obligado a separarnos. Hubiera querido estar contigo hasta el final de tu iniciación, pero mi muerte repentina ha interrumpido un proceso de aprendizaje que ha debido continuar al ritmo paciente y mesurado que yo planeé desde un comienzo para ti. Nuestra historia quedó rota, inconclusa, y ahora tienes que recorrer el camino sin nadie que te aconseje. Hay muchas cosas que quisiera decirte en este momento, en el que te imagino solo, confundido y sin saber qué hacer con tu vida. Tal vez lo más importante sea agradecerte tu amistad, tu aprecio por mí y tu afecto incondicional y sincero. Desde aquel día que nos conocimos en las escalinatas del planetario distrital, no he dejado de sentir tu apoyo y tu solidaridad. No tengo cómo pagarte esa actitud tuya desprevenida, amigable y generosa. Sé que estás llamado a cumplir un sino magnífico y poco común, y me enorgullece haber podido contribuir a tu formación, aunque solo fuera con unas cuantas migajas. Como te he dicho en varias oportunidades, el artista es ante todo un vidente. No quiere decir esto que vea con los 2 ojos una realidad privilegiada que para los demás permanece oculta. La palabra vidente, como bien lo sabes, significa una percepción fuera de sí, más allá de los límites físicos permitidos y aceptados, un ojo energético que deja salir la conciencia a recorrer un mundo desconocido e inédito.
El artista que no está entrenado en esa percepción extraordinaria está ciego, y su arte no es más que la constancia de esa ceguera torpe y vergonzosa, y desafortunadamente abundan aquellos que solo ven con los ojos del cuerpo. Muchos de ellos alcanzan altas posiciones en el mundo del arte y del pensamiento, pero su fama y su prestigio no los redime de su incapacidad y su incompetencia. Nada me alegraría más que verte en el bando de los que consideran el arte como una puerta hacia el misterio. Te imagino como un ángel, como un mensajero entre dos mundos. Me lleno de alborozo al verte inclinado sobre la página, transmitiéndoles a los hombres los extraños mensajes que recibes desde las distintas instancias de lo invisible. Ya te llegará ese día, de eso puedes estar seguro. Te dejo un mapa donde te he señalado el monasterio de Al-Mujaret en Egipto. Es un templo en honor a uno de los grandes poetas místicos de la literatura egipcia. En 1959 yo trabajaba como marino en la flota mercante Gran Colombiana y decidí desembarcar en Suez y quedarme por allí con unos cuantos dólares que había ahorrado. Por azar o por destino llegué a ese lugar y me recluí en él hasta 1964. Fueron 5 años dedicados al entrenamiento de ciertas facultades supranormales que los demás hombres desconocen o han olvidado. Creo que debes viajar en busca del monasterio de Al-Mujareb y completar en él las tímidas enseñanzas que has iniciado conmigo. Sigue mi consejo y haz todo lo posible por inscribirte y vivir un determinado tiempo en ese convento apartado y retirado en medio del desierto. Luego volverás y estarás listo para enfrentar la terrible realidad que te espera aquí, en tu ciudad. Para acercarte debes primero alejarte. Buena suerte, mi querido amigo. No olvides que no he muerto, porque siempre estaré vivo dentro de ti. Abrazándote con el corazón, Ismael Buenaventura. Me conmovió profundamente el tono cariñoso y paternal de esta carta, su preocupación por mí, la excesiva confianza que tenía este hombre en mi futuro como escritor, y claro, no salía de mi asombro y de mi perplejidad al repetir las instrucciones que me había dado y al revisar una y otra vez la fotocopia descolorida de Egipto con su triángulo rojo en el centro. Sin embargo, lo que me pareció insólito aquella mañana fue tomando forma con el paso de los días y decidí, luego de revisar mis finanzas y mis ahorros, que en efecto me lanzaría en busca del desierto egipcio. No tenía el dinero suficiente como para viajar en plan turista rico y acomodado, así que investigué una manera de ir recogiendo algunos fondos durante el trayecto y poder costearme así parte del itinerario que tenía que cumplir hasta llegar al monasterio de Al-Mujaret. La mejor idea era comprar tiquetes hasta Israel e ingresar a trabajar en un kibutz como voluntario extranjero. La embajada me entregó la información completa. Escribí una carta al kibutz Mefalsin, en el sur, cerca del Askelon, explicando mi situación y solicitando una carta de aceptación por parte de ellos para no tener sorpresas desagradables en el aeropuerto de Tel Aviv. Me contestó un judío argentino llamado Moshe Bendar, invitándome gustoso a participar en las diversas actividades de la sociedad de Mefalsin. Esta nota breve y cordial fue el comienzo de la aventura. Sentí en ella una señal, un aviso que me indicaba el camino a seguir. Empaqué mi ropa y unos cuantos libros. Me despedí de mi ciudad por un tiempo y me largué con la confianza absoluta de que estaba haciendo lo correcto, con la certeza de que mi vida estaba esperándome en el Medio Oriente. No estaba equivocado. La memoria no siempre es secuencial, ininterrumpida, discursiva. Hasta este punto del relato he podido hilar un acontecimiento detrás de otro. He logrado mantener una línea recta sin cortes ni fracturas graves, pero los recuerdos que tengo de este viaje no se asemejan a una película cuya narración nos ubica al tiempo exacto en el que sucedieron los hechos, sino que aparecen más bien a un puñado de fotografías regadas por el suelo. Tengo en la mente instantáneas, escenas fugaces, fragmentos que conforman una exposición de daguerrotipos en el fondo de mi cerebro. No obstante, haré el esfuerzo por ordenar esas imágenes en 3 grandes bloques. Mi llegada a Israel, mi estadía en Egipto y mi regreso a trabajar en las cercanías de Jerusalén. Tríada mnemotécnica, memoria tripartita. El primer recuerdo es mi arribo al aeropuerto de Tel Aviv en una tarde fría e invernal.
Salí de la sala de equipajes y crucé la puerta de la zona internacional. Iba solo con mi morral de color verde militar y un libro de Cortázar en la mano. Me interné entre una multitud de amigos y parientes que esperaban con ansiedad la salida de los suyos, cuando de repente una mujer obesa vestida de negro, de unos 45 años de edad, se abalanzó sobre mí, me abrazó y me cubrió de besos y caricias maternales. Lloraba emocionada y repetía en árabe frases atropelladas mientras me señalaba la fotografía de un niño que no superaba los 6 o 7 años de edad y que miraba la cámara con algo de miedo y estupefacción. Era tal el amor desmedido de esta mujer hacia mí que no me permitía guardar una mínima distancia para intentar buscar una explicación que nos sacara del malentendido. Al fin logré retirarme un paso hacia atrás y balbucear 2 o 3 palabras en inglés académico que había aprendido en el colegio. A ella le causó gracia mi pronunciación y mis gestos torpes e improvisados, y se lanzó otra vez sobre mí estrechándome entre sus brazos. Un empresario marroquí con quien había conversado en castellano en el avión pasó junto a nosotros y se dio cuenta de mi confusión. Se acercó y me preguntó gentilmente: ¿puedo ayudarlo? Me liberé del pulpo y le dije: se lo ruego, sí, no sé qué está pasando aquí. Déjeme averiguarlo. Platicó en árabe con la mujer unos segundos, ambos sonrieron, se volteó hacia mí y me explicó: está esperando a su hijo, no lo ve desde que él era un niño. El parecido con usted ha producido esta situación bochornosa que ella lamenta y por la cual se excusa y se disculpa. La mujer se acercó, me dio la mano e hizo unas cuantas reverencias ante mí. Luego se perdió entre la multitud en busca de su muchacho. Le agradecí al marroquí su intervención y salí del aeropuerto a conseguir un taxi que me condujera hasta la puerta de un hotel barato y nada lujoso. Esa noche cerré los ojos y pensé que en los besos y en los abrazos de esa mujer iba oculto un presagio que yo nunca lograría descifrar. El placer de caminar con la certeza de no ser reconocido por nadie, la alegría de estar lejos en otro país, en otro continente, en otra cultura, los olores magníficos del mercado, las frituras, las comidas grasosas y bien condimentadas de los hijos del desierto, los ropajes, los vestidos, las telas, los religiosos judíos que pasan apresurados con sus trajes oscuros, como pájaros de mal agüero, los sonidos guturales y armoniosos del árabe y del hebreo, las mujeres palestinas que llevan el velo, sus ojos extraordinarios. En la oficina de voluntarios, un judío mexicano me pregunta: ¿razón o motivo de su viaje a Israel? Investigación. ¿Cómo así? Vengo a investigar. ¿Para qué? Voy a escribir un libro sobre este país. ¿Es usted periodista? No. Entonces, soy escritor. ¿Ha publicado libros antes? Claro. ¿Cuántos? 3. Miento con alegría. ¿De qué tratan? Un libro de literatura fantástica, una novela urbana que ganó varios premios internacionales, y el tercero es un análisis sobre los orígenes políticos de la violencia en Colombia. Y ahora quiere escribir sobre Israel. Exacto. ¿Por qué? Según entiendo, por aquí hay una guerra, digo con sarcasmo. Hay muchas, dice el tipo tranquilo. ¿Por qué le interesa esta? Aquí puede gestarse una tercera guerra mundial. ¿Tiene usted familiares judíos o palestinos? No. ¿Pertenece a alguna organización internacional de derechos humanos? No. Escribo unos garabatos en mi tarjeta de voluntario y me dice: bueno, esperemos que el kibutz Mefalsin sea de su agrado y que le sirva para la investigación de su libro. Gracias, le enviaré un ejemplar cuando lo publique. El inconfundible olor de las habitaciones estrechas y sin ventanas, ese aroma que se adhiera a los objetos y a las prendas de vestir, el cuarto que me otorgaron en Mefalsin me condujo de regreso a las pensiones de Bogotá, a su cerrada oscuridad, a esa humedad que levanta moho en las paredes y que se extiende por toda la atmósfera del recinto, un aire insano y nocivo. Creo que mi inclinación al encierro y a la soledad me viene de haber vivido varios años en inquilinatos, en alcobas arrendadas, donde era necesario cerrar la puerta para ganar algo de privacidad. Solo el recogimiento y la reclusión me garantizaban la posibilidad de un encuentro conmigo mismo, la introspección por medio de la cual un día llegaría el conocimiento de mí y del mundo. Seguramente por eso me acoplé tan rápido a la cárcel. La sensación de encierro me era familiar, no me agredía ni me atemorizaba.
Ahora que caigo en cuenta, tendré que reflexionar en el futuro sobre las consecuencias psíquicas de esta actitud. La cueva primitiva, la de Altamira, la de las pinturas cicládicas del norte de África, la de los misteriosos dibujos de las tribus australianas, la de ese primer artista que a la luz de las antorchas trazaba en la piedra figuras de bisontes huyendo despavoridos en un soleado día prehistórico, la gruta invernal, la del oso dormido durante largas y frías semanas de bajas temperaturas, la de la tribu refugiándose asustada de las bestias gigantescas y salvajes, la que guardaba el fuego de las nevadas y las ventiscas, la que servía de cementerio y de conducto hacia los infiernos. La caverna platónica, donde unos hombres no veían la realidad sino su reflejo, los socavones montañosos donde los místicos y los ascetas solían acomodarse lejos de sus congéneres, religiosos cristianos, monjes budistas y creyentes mahometanos y de tantas otras doctrinas espirituales, las minas de oro o de carbón, donde 3 y 4 generaciones de trabajadores entierran sus vidas lejos de la luz del sol, el útero materno y el deseo de volver a él cada vez que penetramos a una mujer, Jonás y la ballena, preparándose para renacer en las entrañas del monstruo, Gepetto y Pinocho en el estómago del tiburón, padre e hijo reencontrándose en la oscuridad, y la cárcel, la celda y el calabozo, como espacios donde se encierra un hombre para que cambie, para que se metamorfosee en otro, para que modifique su ser y salga convertido en un nuevo individuo dispuesto para una segunda vida. Mi vecino de habitación en el kibutz Mefalsim se llamaba José Ansaldo Navascués. Era un español de 24 años, adicto a la heroína, que se había inscrito como voluntario para alejarse de los traficantes y los vendedores de Madrid y de sus propios amigos yonkis que deambulaban por las calles con el semblante famélico, los ojos hundidos, los dientes carcomidos y el cerebro extraviado en uno de los tantos viajes delirantes que la droga propicia peligrosamente. José tenía un humor bastante fuera de lo común y disfrutaba riéndose de los demás y de sí mismo en medio de situaciones extremas que a otros les producía pánico o terror. Recuerdo que en las noches, cuando sobrevolaban la zona aviones de procedencia desconocida, sonaba la sirena para avisarnos que teníamos que protegernos en los refugios antiaéreos. Apenas escuchaba el primer sonido, yo salía a correr y golpeaba la puerta de José para despertarlo y anunciarle el peligro. El tipo preguntaba fastidiado: «Joder, ¿qué pasa?» «La sirena, José». «¿Qué sirena ni qué coños?» «¿Y si bombardean?» «Déjame dormir, chaval. Nos pueden matar. Lo que necesitamos es follar, colombiano, unos buenos polvos con unas buenas tías y no nos despierta ni Dios». Lo peor de todo era que el tono rotundo y contundente de José tenía el poder de ridiculizar cualquier maniobra de seguridad que se estuviera llevando a cabo en el kibutz, solía comentar. «Pero si los palestinos no tienen en qué caerse muertos, estos judíos viven paranoicos desde la época de Jesucristo. En cualquier sitio se sienten perseguidos y señalados. Ven a Hitler en todas partes». Ordeñar, recoger huevos en los gallineros, sembrar y labrar la tierra, los viejos oficios del hombre. Esos eran mis trabajos regulares en el kibutz, y los domingos y los lunes tenía que dictar unas clases de español para jóvenes israelíes que viajaban a Ciudad de México y a Buenos Aires a cursar sus estudios universitarios. El sueldo: comida y dormitorio a cambio de trabajo. A ese paso no reuniría un solo centavo para continuar con mi viaje. De día y de noche ideaba estrategias para ganar algo de dinero y poder conseguir mi camino hacia Egipto. El mercado de Beersheba, los rebaños de cabras atados en cordeles alrededor de las patas de los animales, los comerciantes discutiendo sus negociaciones en árabe, los turbantes y los ropajes impregnados de polvo y de arena, y al fondo, en un rincón, una caravana de beduinos arreglando sus mercancías y consiguiendo un poco de agua para darles de beber a sus camellos, y el sol arriba, constante, terco, hiriente. Jerusalén. Camino por sus calles y pienso en el Maestro y en sus 12 discípulos, ellos deambulando al mediodía por las mismas esquinas
y los mismos escondrijos que yo recorro a altas horas de la noche. Veo a Pedro y adivino en sus ojos su traición, sus dudas, su miedo. Al ser crucificado, allí en un extremo del grupo está Pablo, que llegará a Roma para fundar una religión que no tendrá nada en común con las enseñanzas originales del Maestro, y con la cabeza gacha y las manos entre la túnica está Judas, pensativo y atormentado. Judas, el práctico, el guerrero, el suicida. Y a pocos metros, siguiéndolo sin que ellos se den cuenta, camuflada entre un grupo de mujeres que se dirigen al Sanedrín, va María Magdalena, con el corazón latiéndole a gran velocidad, con las manos sudorosas y la respiración agitada, con los ojos vidriosos, perdidamente enamorada del Maestro. No envidio los discípulos, ni la futura importancia, ni el sacrificio en la cruz. Le envidio a este hombre el amor de esta mujer. Estoy en un bar en Jerusalén, en la ciudad antigua, en la zona árabe, a pocos metros de la puerta de Damasco. Estoy borracho, acodado en el bar, sumido en mis pensamientos. Un anciano palestino de barba y bigotes blancos se me acerca y me dice en inglés: «¿Está usted muy solo?» «Así es. Tengo lo que usted necesita. No busco nada. Pero algo encontró». «¿Ah, sí?» «Una muchacha encantadora e inteligente que no será ningún problema para usted». Abro los ojos para estar segura de no encontrarme en medio de un ataque de delirium tremens. El viejo está serio. Digo: «Viajo solo, sin compañía». ¿Cómo puede decir que no, si ni la ha visto siquiera? No tengo dinero suficiente. Tampoco le he dicho el precio. No creo que me interese. No lo puede saber aún. No se la he mostrado ni hablado con ella. ¿Y si yo no le gusto? Entre todos estos hombres, ella lo señaló a usted primero. ¿Qué relación tiene con ella? Soy su padre. ¿Por qué la vende así? Su vida corre peligro aquí. Necesita salir del país. Habla 3 idiomas y estudia en la universidad. No será una carga para ningún hombre. No, gracias, no quiero problemas. Parecía usted más inteligente. Y acto seguido el viejo se interna y se pierde entre los voluntarios que gritan entre las mesas diversos vocablos extranjeros de las múltiples lenguas de Europa. Una muchacha palestina de ojos negros, cejas espesas y arqueadas, busto prominente y caderas bien delineadas, se detiene frente a mí y me dice en un inglés londinense: «Si te llevas a ti mismo, que es el peso más difícil de llevar, porque no has tenido el coraje de llevarme a mí». No alcanzo a responder nada. Ella da media vuelta y sigue los pasos de su padre. Salgo del bar y me hundo en la noche de Jerusalén. Sé desde los primeros minutos que la imagen de esa muchacha extraordinaria me acompañará el resto de mi vida. Se llamaba Esther Samet. Tenía 23 años, el cabello de color castaño, largo y liso, los ojos cafés, los rasgos finos y el cuerpo delgado y ligero. Era conocida en el kibutz con el apodo de la lisiada, porque los dedos de sus manos y de sus pies estaban recortados, deformes, como imperfectos embriones de carne que no hubieran alcanzado a desarrollarse. Eso le dificultaba acciones cotidianas elementales como peinarse, cepillarse los dientes o agarrar una taza de café. Era bella y monstruosa a un tiempo, una combinación fascinante. Nos hicimos amigos en las primeras semanas. Esther era alemana, de Múnich, y pertenecía a una congregación cristiana que procuraba ayudar a los ancianos, a los desvalidos y a los menesterosos. Estaba en Israel porque quería conocer los lugares donde se había cumplido la sagrada vida de Jesús. Le dije que fuéramos juntos a Jerusalén un fin de semana. Aceptó de inmediato y nos sentamos a planear los detalles y las minucias del viaje. En efecto, 2 semanas después, nos hospedamos en el Hotel Faisal, en las afueras de la puerta de Damasco. Dormíamos en camas separadas, pero en la misma habitación. A la madrugada del segundo día, escuché la voz del mulsín llamando a los fieles a la oración. Los altavoces de la mezquita emitían con fuerza los cantos de esa voz grave y profunda. Me senté en la cama. «¿Qué pasa?», preguntó Esther, con los párpados sellados por el sueño. «Es el llamado a la oración». «Qué voz tan bella. ¿Sabes que el muecín es ciego?» «No», dijo ella y abrió los ojos. «En la mezquita te afecta el olor del incienso.
las caricias de la alfombra en las plantas de tus pies, las invocaciones desde el alminar y las imágenes de la aquibla dorada al fondo de las columnas. Es una religión que apela a la sensibilidad de tu cuerpo. Alá te llega a través de tus sentidos. Nunca había pensado en eso. Me acerqué a su cama y me senté junto a ella. Le acaricié su abundante cabellera. Me excité al imaginar que Esther había sido rechazada siempre por su defecto físico, que no había sido tocada, besada, y que quizás durante meses y años había deseado el cuerpo de un hombre junto al suyo. Me incliné y la besé en la boca. Se puso a temblar y me abrazó con pasión. No sé por qué cogí sus manos entre las mías y empecé a besar y a chupar sus dedos atroces y diminutos. Atrás, en la ciudad antigua, se escuchaba la perfecta voz del muecín. Esther prorrumpió en un llanto conmovedor. Sin dejar de pasar mi lengua por sus manos deformes, le dije: «Eres muy linda». Desde que tengo 12 años llevo viendo en sueños a un hombre que hace lo que exactamente estás haciendo tú ahora, comentó ella. No hay belleza exquisita sin rareza en las proporciones, dije yo citando una frase de uno de los cuentos de Poe. Estoy asustada. Tranquila. Corrí la manta y descendí con mis besos hasta los dedos de los pies. Esther no aguantó más y se lanzó sobre mí. Nos besamos y nos acariciamos con torpeza. Tomé con agilidad un condón que llevaba en el bolsillo lateral de mi mochila. Me lo puse y busqué su sexo con ansiedad y nerviosismo. Esther se pegó a mí llorando de placer. En el momento de eyacular tuve una visión impresionante. Estaba en un leprocomio en las afueras de una ciudad europea a finales del siglo XIX. Y una mujer alta y majestuosa llamada Sársara me decía con una voz sibilante y cadenciosa: «Bésame los muñones de las manos», y yo me arrodillaba y ponía mis labios sobre su carne mutilada. Cuando volví en mí, Esther me preguntó: «¿Quién es Sársara?». «No lo sé», dije yo agotado y recostado aún sobre el cuerpo de mi amiga. El canto del muecín se apagó. En Israel no sentí la necesidad apremiante de escribir. Iban pasando los meses y lo que yo hacía era devorar libros de escritores que habían insistido en el tema de la memoria. Por aquel entonces me obsesionaba la forma como un artista rearmaba el rompecabezas del tiempo por medio del lenguaje escrito. Estudiaba 1 o 2 horas diarias, tomaba notas, seguía teniendo conciencia de que estaba preparándome, sabía que la etapa de formación sería larga y dura, y que todo dependía de mi capacidad para asimilar la experiencia pacientemente y sin desesperarme. Ahora que pienso en ello me doy cuenta de que uno de los grandes errores de los prosistas jóvenes es ese: no esperar el paso del tiempo, no dejar transcurrir los años que maduran y fortalecen la narración. La mayoría de los libros de artistas jóvenes nos muestran una escritura de superficie, incapaz de ahondar en las escenas que relata. Es una escritura que aún no ha sangrado, es un lenguaje al que no le han puesto las banderillas verde, sin jugo ni sustancia. Hay páginas que son como ciertas muchachas impúberes a las que no les ha llegado todavía el magnífico estallido de la voluptuosidad. Primero vive con intensidad y luego dedícate a reflexionar. La máxima antigua sigue siendo de una sabiduría exquisita. En Grecia, en Roma o en cualquiera de las tribus primitivas se respetó y se admiró la vejez de los guerreros. ¿Qué se puede esperar de una sociedad que hace a un lado la voz de la experiencia y que rinde un culto perverso a la apariencia lozana de la juventud? Respuesta: banalidad, trivialidad, inmadurez, falta de peso y de convicciones. En el kibutz me acerqué al viejo Moshe Bendar, el judío argentino que había tenido la gentileza de escribirme y de aceptarme en Mefalsin, y a la gigantesca biblioteca que llenaba las 3/4 partes de su casa. Cada libro lo comentábamos y lo discutíamos con pasión y vehemencia. Un día me preguntó: ¿no has pensado en escribir? Sí, a veces. ¿Y? Busqué una respuesta honesta, no quería mentirle. Dije: tengo por ahí un puñado de páginas, las considero ejercicios. ¿Qué les falta? Vida, no he vivido lo suficiente. Haces bien. ¿Y tú? Decidí contraatacar. ¿Qué? ¿No has escrito un libro? Lo intenté, sí. ¿Y qué pasó? No tengo talento. ¿Cómo lo sabes?
Tenía que hacer un esfuerzo descomunal para lograr unas páginas agradables e interesantes para el lector. No fluía, eso era todo. Hay grandes escritores a los que les ha pasado lo mismo. Mi caso era el del típico joven sensible que tiene voluntad de ser escritor, pero que no lo es en realidad. Intenté equilibrar la falta de fluidez con técnica y destreza, pero tú sabes bien que una cosa es manejar el pincel con habilidad y perfección, y otra cosa es ser pintor. ¿Y no me dejarás leer nada tuyo? Lo rompí hace años. ¿Por qué? Prefería hacer amistad con el silencio. Esther y yo nos llevábamos cada vez mejor. Me gustaba su sexo velludo y protuberante, su forma de temblar cuando llegaba al orgasmo. Una noche pasamos su ropa y sus objetos personales a mi habitación y comunicamos a las directivas del kibutz que estábamos utilizando solo un cuarto en la sección de voluntarios. Su presencia regular y cotidiana me llenó de alegría. Esther era tímida, callada. Les temía las bromas y a los chistes de mal gusto que los demás pudieran hacer sobre su deformación física. Ese aislamiento había generado en ella una riqueza interior incalculable, una opulencia espiritual de la que yo me alimentaba con gula y glotonería. Una imagen que no puedo olvidar, ella peinándose su larga y brillante cabellera, sus dedos desfigurados y contrahechos agarran con torpeza el peine y el pequeño espejo, la bella y la bestia. Mefalsim colindaba con la zona de Gaza, centro de los conflictos entre israelitas y palestinos por aquella época. Había tardes en que me acercaba a la frontera del kibutz y observaba a las tropas judías patrullar el sector. De este lado el tedio, el aburrimiento, el hastío. Allá, cruzando la cerca de alambre de púas, la guerra, el enfrentamiento diario por la vida. Entonces me preguntaba por qué no nos lanzábamos de cabeza para encontrarnos con el riesgo cara a cara, por qué no nos arrojábamos en busca del peligro y la aventura, si al fin y al cabo no hay nada que perder, de qué vivimos protegiéndonos con tanto celo, porque vivimos bajo el imperio de una prudencia insulsa que nos impide coger la existencia por los cuernos. Tantos cuidados, tanta cautela y tanta mesura para terminar de todos modos metidos en un cajón de madera y enterrados varios metros bajo tierra o cremados a altas temperaturas, como si hubiéramos llegado a los infiernos antes de lo previsto. Una tarde, después de terminar nuestras obligaciones en el kibutz, Esther me preguntó: ¿Es cierto que tú eres escritor? Sí, contesté con naturalidad. ¿Y dónde están los libros que has publicado? En las librerías de mi país, en las bibliotecas donde suelen estar los libros. ¿Y no tienes ejemplares contigo? Tenía, sí, pero los regalé en Tel Aviv. Quiero aprender español para leer tus libros. No vale la pena, dije con una sonrisa de superioridad, una sonrisa que parecía insinuar: sí, muñeca, pronto recibiré el Nobel, pero no te preocupes, no me afectará, estoy preparado para ello. No seas modesto. A partir de ese momento empecé a fingir que estaba trabajando en mi famoso libro sobre Israel. Esther creía que mis largas estadías en la casa de Moshe se debían a una escrupulosa y exhaustiva investigación sobre el tema. Mentira, pantomima, teatro, pura puesta en escena. La verdad era que se me iban las horas leyendo y estudiando a Borges, a Durel, a Tournier, a Felisberto Hernández. Luego me quedaba tomando mate, se lo enviaban desde Argentina, con Moshe y conversando sobre personajes y partes de novelas y de relatos que nos apasionaban a ambos. De esta forma se me iba el tiempo en lo que yo más disfrutaba: soñar, divagar, imaginar, recrear. Así fui aprendiendo que un escritor escribe no solo cuando está escribiendo. La rutina dentro del kibutz creó una atmósfera asfixiante que se volvió insostenible para mí. Un día decidí que había llegado el momento de partir. El destino, Eilat, al sur, en la costa del Mar Rojo, cerca de la frontera con Egipto. Me habían dicho que era un lugar de recreo con un buen clima y playas limpias para bañarse y tomar el sol. Los hoteles contrataban extranjeros y pagaban buenos sueldos, tanto en dólares como en shekels, la moneda nacional. Así que empaqué mi ropa y mis libros y me despedí de Esther. Ella no cesaba de llorar. Gracias por todo, dije sin saber qué decir y dándome cuenta de que lo que estaba diciendo era una estupidez. Te amo, me abrazó y me llenó de besos. Te llamaré apenas consiga trabajo. Bueno, tal vez quieras ir a Eilat a reunirte conmigo. Sabes que por mi defecto físico nadie me dará un empleo, dijo ella mirándose las manos. No quise prolongar más la despedida. Le di un beso en la boca, me eché la mochila al hombro y le dije:
No llores más. No te voy a volver a ver. No digas eso. Yo lo sé. Te llamo cuando llegue. Está bien. Reuní un poco de ánimo y empecé a caminar. Su llanto iba creciendo a medida que yo me alejaba. Sentí de pronto que era la primera vez que yo le hacía daño a una mujer en el ámbito afectivo y sentimental. Le escribí a Moshe varias cartas. A ella nunca la llamé. Entré a trabajar en un hotel de Eilat en la calidad de conserje. Sin embargo, tenía que colaborar en la limpieza de los baños, tendiendo las camas, barriendo y arreglando los trastos en la cocina del restaurante. No hay nada más desagradable que perder la vida en nimiedades, en cuestiones insignificantes que nos aplastan con su trivialidad irremediable. A manera de contrapeso, como un antídoto contra esta sensación malsana y destructiva, saqué las hojas donde traía mis primeros relatos escritos en Bogotá y empecé a corregirlos, a pulirlos y a completarlos para darle forma a un pequeño libro que algún día, esperaba, llegaría a manos de los lectores. Una noche entró en mi habitación el administrador y vio las hojas desparramadas por el escritorio. ¿Qué haces?, preguntó. Estoy escribiendo. ¿Qué escribes? Cartas. ¿Para quién? Para mis padres. ¿Tantas? Hace meses que no saben nada de mí. Recogí las hojas y las oculté dentro de una carpeta, como quien esconde las evidencias de un crimen, como quien, asustado y culpable, camufla los documentos que revelan su envilecimiento, su bajeza y su constante inclinación al delito. Estoy en el muelle contemplando el mar. Pienso en Crusoe, en Gordon Pym, en Ahab, en Nemo, en Lord Jim. Vengo del mar y voy hacia el mar. Un pescador egipcio con un cinturón ribeteado de monedas de oro se hace a pocos metros de distancia y lanza al agua el anzuelo de su caña de pescar. En un inglés invadido de errores y con acento árabe me dice: el mar es un espejo. Así es, afirmo sorprendido ante la agudeza de la frase, y recoge su caña de pescar y se va en busca de un lugar más propicio y acogedor. Lo veo con su cinturón de monedas brillando a la luz del sol, y lo imagino como Hermes comunicando los mensajes de los dioses. Estoy detrás del escritorio de la recepción del hotel. Dos pelotones de soldados kurdos, mercenarios al servicio de las tropas israelíes, están abandonando el lugar y es mi obligación revisar las facturas y las cuentas pendientes. Todos están a paz y salvo, excepto uno de ellos. Elevando la voz, digo el número de la habitación como si se tratara de un código especial de identificación. Un hombre de estatura baja, macizo, de barba muy cerrada y ojos negros y profundos, se planta frente a mí. Los otros salen hacia el camión militar que los espera en la calle. Dígame, me dice el soldado en inglés. Tengo una factura suya por 5 shekels. Yo no debo nada. Le muestro el comprobante. El hombre insiste. Esto no es mío. Ahí está su firma y el número de su habitación. ¿5 shekels de qué? Usted cenó anoche en el restaurante del hotel. Yo pagué en efectivo. Aquí dice lo contrario. Esto es un robo. Lo siento, tiene que pagar. No voy a pagar nada. ¿Quiere que llame a los del restaurante? Llámelos. Los dos jóvenes palestinos que sirven en el comedor se hacen presentes. El hombre los increpa apenas llegan. ¡Ladrones de mierda! Le digo con voz neutra, como si estuviera anunciando un examen médico en la sala de espera de un hospital. Por favor, cálmese, no quiero problemas. El tipo no dice nada. Les explico a los muchachos la situación. Ellos miran el recibo, señalan al hombre y afirman: sí, él, comida, anoche. Yo pagué, grita el mercenario empezando a salirse de las casillas. Intento una comprobación elemental. Le digo a los dos jóvenes: ¿habitación 14? Sí, responden a dúo. ¿Él? Señaló el kurdo. Sí. ¿Comió anoche? Sí. ¿Qué comió? Falafel, tabulé, arroz con lentejas, una cerveza, dice uno de los muchachos. Miro al soldado. Sí, eso comí, dice él. Vuelvo a dirigirme a los dos camareros. ¿Él pagó en efectivo? ¿Billetes? No. ¿No pagó? Él firmó, me explican los dos haciendo señas. Muestro la factura con un mamarracho en la esquina inferior derecha. ¿Esta es la firma de él? Los jóvenes asienten. El tipo grita: hijos de perra, yo no he firmado nada. Palestinos de mierda, árabes ladrones. Sé que los muchachos pudieron haber hecho una jugarreta y haberse guardado los 5 shekels del militar kurdo. La otra posibilidad es que el hombre quiera pasarse de listo y largarse después de comer gratis y a nuestro nombre.
Decido tomar partido por los adolescentes que me miran con miedo. Le informo al mercenario en el mismo tono frío y calculador. Si usted no paga, tenemos que hacerlo nosotros. Nos descuentan de nuestro salario. Ese es su problema. No, el problema también es suyo. No lo puedo dejar ir y tengo que avisar a la policía. ¿Me está amenazando? Es el procedimiento, eso es todo. Estos tipos me robaron el dinero. Yo les creo lo que ellos dicen. Hijo de puta. ¿Cómo dice? Malnacido ladrón. No tiene por qué insultarme. Usted está de acuerdo con ellos para robarme. Yo no le he robado nada. El hombre saca de su bolsillo un billete de 5 shekels, se acerca al escritorio y me refriega el dinero en el rostro. Siento el papel arrugado restregarse contra mi nariz y maltratarme los párpados y las pestañas. Extranjero, hijo de puta. Una nube de ira me impide ver lo que sucede a mi alrededor. El corazón me late deprisa y siento sus pulsaciones aceleradas en las sienes, como si tuviera bombas de tiempo en el cerebro. Salto por encima del escritorio y agarro la cara del kurdo a cabezazos. Luego vienen patadas, rodillazos y puñetazos. Es un ataque desaforado y demencial, sin orden alguno, completamente fuera de control. La rabia no me deja pensar ni razonar. Solo quiero matar al individuo, ver su cadáver en el suelo y aullar sobre su pecho sangrante. No siento los golpes recibidos. Es como si estuviera anestesiado o mi cuerpo perteneciera a otra persona. Cuando los compañeros del soldado intervienen y se abalanzan sobre mí para controlarme, ya su amigo tiene un brazo roto, la nariz como una berenjena y los ojos amoratados. Su aspecto empeora por la sangre que mana a borbotones de los orificios de la nariz y de las heridas abiertas que tiene en los 2 pómulos. Llega la policía y me arrestan. Al mercenario lo conducen al hospital para curarle las heridas y enyesarle el brazo derecho. Solo recuerdo la mirada atónica de los 2 camareros palestinos cuando me introducen en el diminuto carro policial. Resultado, una multa de $300 por lesiones personales y una cláusula que me obliga a salir del país al día siguiente y a no regresar durante los próximos 6 meses. Esa misma tarde, luego de cancelar en la comisaría los $300, saco mi mochila del hotel y vagabundeo por el centro de Eilat, sin saber qué hacer. Me quedan $150. Entro en una taberna y pido una cerveza. Me siento a una mesa de madera y no alcanzo a terminar el primer sorbo cuando 2 hombres corpulentos se hacen frente a mí y me preguntan: ¿Eres el extranjero que peleó hoy con el soldado kurdo? Imagino que son compatriotas suyos y que vienen a darme una lección. Cojo la botella de cerveza y me pongo de pie para defenderme. Somos amigos, tranquilo. ¿Qué quieren? Uno de ellos me tiende la mano y me dice: soy el hermano mayor de Camille, uno de los camareros del hotel. Él nos contó la forma como los defendiste. Vengo a darte las gracias. Le estrecho la mano, pongo la botella de cerveza sobre la mesa y me siento de nuevo. No hay de qué, digo con resignación. ¿Tienes problemas? Debo salir mañana del país. ¿Puedo ayudarte? ¿Cómo? Soy conductor de una caravana. Mañana partimos hacia el Cairo. Puedes viajar con nosotros. ¿De verdad? Digo entusiasmado. Por supuesto. Me harías un gran favor. No es nada comparado con lo que hiciste por mi hermano. Guardo silencio. Te espero en el mercado a las 3 de la madrugada. Tienes que ser puntual. Allí estaré. Gracias. Nos volvemos a estrechar las manos y los 2 hombres salen a la calle. Los observo a través de las ventanas de la taberna. Los mensajeros otra vez. Digo en voz baja. Salimos del mercado a las 3:30 de la mañana y cruzamos la frontera hacia Tabá, en Egipto, y a las 4 en punto los guardias revisan mi pasaporte y no me preguntan nada, me colocan un sello de entrada y me advierten que a los 3 meses debo avisar a las autoridades si pienso prolongar mi estadía en el país. La caravana se dirige hacia Altamat. Voy en la parte delantera en un camello que sube y baja rítmicamente, haciéndome daño en la parte interna de las piernas y en los genitales. A mi lado está Mohamed, el hermano de Camille, encargado de la seguridad y el bienestar de la caravana. A las 7 de la mañana, mientras cruzamos el desierto de Tig, Mohamed detiene la marcha y me dice: tenemos que parar. ¿Por qué? Pregunto con curiosidad. Se acerca Kamsen, me dice él señalando el horizonte. ¿Qué es? El viento que viene del desierto. A veces alcanza 50 grados de temperatura. Tenemos que preparar las tiendas y esperar que pase. Muy bien.
Afirmo y desciendo del camello con un dolor agudo taladrándome los muslos, las nalgas y los testículos. En 15 minutos la caravana monta las tiendas y se resguarda de la tormenta que se nos viene encima sin piedad alguna. El calor es insoportable y la arena se introduce en la boca, en las fosas nasales, en los oídos. No podemos abrir los ojos. Así duramos 5 horas sin movernos, respirando con trapos húmedos colocados sobre la nariz y manteniendo los párpados bien cerrados. Al mediodía salimos de las tiendas a tomar aire y el viento caliente aún recorre la zona hiriéndonos la piel e impidiendo que podamos abrir los ojos plenamente. Seguimos hasta Nakhl y de allí nos dirigimos al pequeño poblado de El Cantara, donde llegamos a la medianoche y nos recostamos a descansar. Siento la garganta dolorida y las amígdalas inflamadas. Sé que tengo fiebre y maldigo la debilidad de mi cuerpo, acostumbrado a las comodidades de la vida sedentaria y reposada. Mohamed se da cuenta de mi decaimiento y me pone su mano en la frente. Es el efecto de Khamsin. Me duele la garganta. Tienes la fiebre muy alta. No tengo dinero para ir al hospital, digo con preocupación. Él se sonríe. No es para tanto, me dice, y da unas órdenes en árabe para que uno de los hombres, un anciano con turbante rojo y bigotes blancos, me atienda. El viejo prepara una infusión de hierbas y me sirve la pócima en un tazón grande de cerámica negra. El efecto es inmediato. Empiezo a sudar y una serie de alucinaciones cruza mi cerebro hasta dejarme rendido de cansancio y en medio de un sueño pesado y profundo. Al día siguiente amanezco saludable y sin rastros de enfermedad. La caravana continúa su camino bordeando Sagacit hasta llegar al Cairo. Le agradezco a Mohamed su gentileza y su generosidad, y nos despedimos abrazándonos como si fuéramos viejos amigos. De pronto me dice, casi se me olvidaba. ¿Qué? Me entrega un sobre que lleva entre su túnica. Te lo envía Camille. Lo abro. Es un billete de 5 shekels. Es el dinero que le robó al soldado kurdo. Te manda a decir que por favor lo perdones. En el Cairo me embarqué hacia el sur de Faluca, que es un tipo de embarcación de vela corta que recorre el Nilo con agilidad y destreza. Llegué hasta Beni Suef y allí me contrató el dueño de una barcaza de motor que transportaba turistas hasta Luxor y el templo de Karnak. Mi trabajo era atender a los pasajeros y limpiar el maderamen de la cubierta en cada una de las escalas. Luego crucé hacia el Valle de los Reyes y conseguí que un anciano me condujera por $10 hasta el monasterio de Al-Mujaret. 2 mulas y unas cuantas viandas y 10 litros de agua fueron suficientes para arribar a nuestro objetivo. El magnífico templo que me había señalado Ismael en el mapa, una construcción grande, imponente, incrustada en la roca de una montaña para pasar desapercibida ante los ojos de los viajeros despistados. Cuando estuve frente a la primera hilera de columnas en piedra que recibían al visitante haciéndolo sentir diminuto e insignificante, una intensa emoción me recorrió la espina dorsal y me hizo temblar todo el cuerpo, como si una poderosa descarga eléctrica hubiera estallado dentro de mí. Me sorprendió que el religioso que dirigía el monasterio estuviera enterado de mi identidad y de mi procedencia. Ismael había escrito varias cartas informando sobre nuestras prácticas y sobre los avances que yo iba logrando en los escabrosos terrenos de la evidencia. Evidentemente, mi amigo estaba respetando los pasos introductorios necesarios para mi futura admisión en la comunidad de Al-Mujaret. En el mejor inglés que pude pronunciar, le expliqué al director el extraño asesinato de Ismael en Bogotá y le mostré el mapa y las instrucciones que me había dejado él como único legado después de su muerte. El monje asintió y me dio la bienvenida. Con una dulzura desconcertante me dijo: aquí continuarás las prácticas en las que te inició nuestro amigo. Hay 80 discípulos provenientes de los 5 continentes. Como en cualquier institución, hay unas reglas y una disciplina que debes respetar. Sé que tu estadía aquí será provechosa y fecunda. Ven, sígueme. Y me mostró los talleres de trabajo. Con eso se sostenía el monasterio: la cocina, el refectorio, los dormitorios, las aulas y los salones de estudio, la biblioteca y los campos traseros cultivados de vegetales y hortalizas. Finalmente me pasó su brazo por los hombros y me dijo: este es tu nuevo hogar. Hace tiempo que no tengo uno. Lo sé,
contestó el religioso con seguridad. Estuve en el monasterio de Almujaret durante 2 años, de 1986 a 1988. Mis jornadas no eran nada fáciles. Comenzaban a las 4 de la madrugada y terminaban a las 8 de la noche. Explicar mi aprendizaje en un par de líneas es imposible, pues alcancé a practicar en las 5 secciones que tenía el monasterio, y en cada una de ellas fui escalando posiciones lentamente, paso a paso, semana tras semana. Esas 5 dependencias separadas unas de las otras y con maestros especializados que se entregaban por completo a sus discípulos eran las salas para audiciones de música de percusión, sonidos de tambores, baquetas, palos de madera o de bambú, cencerros, varillas metálicas o de hueso, platillos o campanas cuyos compases podían durar hasta 9 o 10 horas seguidas. Los largos salones para las sesiones de danza continuaba, extenuantes bailes y movimientos que nos dejaban empapados en sudor, sin aire, al borde del desmayo o del sueño, las aulas para las hambrunas y los ayunos prolongados. Varios días sin probar bocado, practicando ejercicios de relajación suaves y muy lentos, bebiendo agua de jengibre, té negro y masticando con sumo cuidado escasos granos de arroz, los aposentos para la meditación silenciosa, en completa inmovilidad observando un punto fijo en la pared, callados escuchando el viento del desierto y las inspiraciones y exhalaciones de nuestra rítmica respiración, y las habitaciones comunales que se utilizaban para la ingestión de tallos, flores, raíces, hojas, frutos o semillas que alteraban nuestra percepción, belladona, amapola, hongos, ebónimo, gordolobo, cannabis sativa, beleño, dulcamara y muchas plantas más cuyos efectos íbamos aprendiendo a reconocer, controlar y utilizar para nuestro propio beneficio. El objetivo de las distintas prácticas siempre era el mismo: saber por experiencia propia que la evidencia es un problema de ritmos, frecuencias, tonos y niveles de fuerzas que modifican el cuerpo, modificando simultáneamente su percepción del afuera, su entorno. Se trataba de entrar en trance y de romper así las coordenadas tradicionales del tiempo y del espacio. Me entrené en convertir mi cuerpo en el termómetro de una realidad disonante cuyas fuerzas están en perpetuo movimiento. Fue un proceso de refinamiento sensorial, de estudio y experimentación con la máquina corporal, produciendo nuevas funciones en los engranajes de nuestro cuerpo, en las palancas y en los interruptores. Aparece de pronto una nueva realidad. Esto suprime la idea de una realidad fija, cierta, inmóvil, verdadera. Lo que hay es un estruendo de fuerzas recorriendo el mundo, y cada máquina de percepción, cada una de nosotros, según sus programas y sus funciones, agrupa o disemina esas fuerzas, las resta, las suma o las multiplica, produciendo una determinada realidad. No una realidad dada, única, sino realidades individuales, construidas por cuerpos atrofiados, dañados y atascados, o por cuerpos atentos, lúcidos y desiertos. Y cuerpo no es la antinomía de alma, de espíritu o de pensamiento, no. En contra del juego de oposiciones simples heredadas de la tradición, los religiosos de Almujaret proponen un modelo de completudes indisolubles. El neófito se ejercita no en una razón clasificatoria y diseccionándola, sino en un pensamiento afectivo que emane del cuerpo. A lo largo de su práctica, el iniciado va encontrándose con un pensamiento que fluye en la medida en la que fluye su cuerpo, un pensamiento que avanza en forma paralela a los sentidos, que se genera en una hipermateria en velocidad, en una máquina de percepción potenciada al máximo. Tengo de este lugar los más extraordinarios recuerdos. Desarrollé allí una descomunal potencia corporal, tanto física como psíquica, y al final de mi estadía comprendí que las palabras son puentes energéticos, enlaces, hilos invisibles que comunican las múltiples zonas de la realidad. Las palabras vías de experimentación, túneles, rutas invisibles, vasos comunicantes, caminos para entrar o para salir del paraíso, mensajes, misivas, correspondencias, señales magníficas o intolerables. De allí en adelante supe que el arte se gestaba en el cuerpo, que nacía en nuestros nervios y nuestros músculos,
y busqué a toda costa que detrás de mi escritura el lector sintiera el incontrolable temblor de mi mano, los ataques desaforados de una corporeidad afectada, los espasmos y las convulsiones de mi inestable sistema nervioso central. Mi escritura, moléculas y dendritas que buscan una palabra, microsismos corporales que se hacen literatura. A mediados de 1988 regresé a Eilat sin contratiempos. La historia con el soldado kurdo parecía olvidada, pues la policía de fronteras no hizo ningún comentario al respecto ni trató de impedir mi entrada al país. La ciudad no me traía gratos recuerdos, así que tomé un autobús hacia Jerusalén y me hospedé en el viejo Hotel Faisal, donde el dueño reconoció mi rostro de inmediato y me dijo: «Tengo guardado algo para ti». «¿Para mí?», dije con asombro. «Espera». Fue hasta su habitación y volvió a los 2 minutos con un paquete en la mano derecha. «Te las guardé por si algún día volvía a verte». «¿Qué es esto?» «Son cartas de Esther, la muchacha alemana con la que te hospedaste aquí, en el hotel». «No entiendo». «Te buscó en Eilat y en el Cairo, pero te habías esfumado sin dejar rastro. A veces llamaba a preguntar si yo te había visto o si sabía alguna noticia tuya. No perdió la esperanza y durante 1 año te escribió aquí, al hotel, esperando que recogieras esta correspondencia. Me pidió el favor que la guardara por si algún día aparecías de nuevo». «¿Dónde está ella ahora?» «Regresó a Alemania». Agarré el paquete, me invadió una profunda melancolía. «Era una persona muy especial», comentó el dueño. «Sí», dije avergonzado, con tristeza, con culpa. Él se dio cuenta de mi incomodidad y cambió de tema. «¿Quieres la habitación de siempre, la del 3er piso?» «De eso quería hablarte. No traigo dinero suficiente. Mañana comienzo a conseguir empleo. ¿Puedo pagarte luego?» «Están necesitando voluntarios en el campo de refugiados de Ramallah. Una peste está acabando con la población. Pagan muy bien. ¿Qué hay que hacer?» «Meter los cadáveres en bolsas de plástico y subirlos a los camiones de las Naciones Unidas. El trabajo es una mierda, pero pagan una fortuna. Necesito el dinero. Quiero regresar a mi país. Mañana te pongo en contacto. Gracias». Subí a la habitación, me lavé las manos y la cara y me recosté en la cama a leer las cartas de Esther. Apenas leí la primera me di cuenta de que no iba a ser capaz de leer las siguientes. Me faltaba aire, entereza, capacidad de aguante. La dulzura de Esther era superior a mis fuerzas. Salí a la calle, compré un encendedor y volví al cuarto con paso apresurado. Las quemé en el lavamanos, una por una, y después de cada inmolación abría el grifo para que cayera el agua y desaparecieran las cenizas. Al final, agotado, como si hubiera corrido varios kilómetros, dije en voz alta: «Lo siento, Esther, yo no tengo tu grandeza». Otra vez el canto del muezín llamando desde la mezquita a la oración, su voz deslizándose a todo lo largo de la ciudad antigua, su mensaje recordándoles a los creyentes las bondades y las virtudes de Alá, el misericordioso. Abro la cortina y un amanecer espléndido se me echa encima con sus colores fabulosos, sus trazos delgados y suaves, y sus tenues luces reflejándose tímidamente en la cúpula dorada del domo de la roca. Llegué a las 9 de la mañana a la oficina que contrataba voluntarios para trabajar en el campo de refugiados de Ramallah. Un inspector me interrogó protegido por un escritorio precario y en mal estado. «¿Pasaporte, por favor?» Le entregué mi documento de identidad. Lo revisó unos minutos y escribió mis datos personales. «¿Qué significa este sello especial?» «Tuve que salir del país». «¿Lo expulsaron?» «Sí». «¿Por qué?» «Tuve una pelea con un soldado kurdo». «¿Ha tenido otros conflictos con la policía?» «No». «¿Tiene problemas de alcohol?» «No». «¿Adicción a alguna droga?» «No». «¿Ha tenido tratamiento psiquiátrico?» «No». El funcionario anotaba mis respuestas en un formulario de hojas arrugadas. «¿Sufre de depresiones o ataques de melancolía?» «¿A qué vienen esas preguntas?», dije molesto. «Un campo de refugiados no es un sitio para cualquiera. Ha habido 3 suicidios entre los voluntarios este mes. No nos hacemos responsables del efecto psicológico que le causa este trabajo», dijo el hombre con la voz fría, sin emoción, como si me estuviera comunicando el precio de un producto en la caja registradora de un supermercado. «¿Qué más quieres saber?», dije con resignación. «¿Sufre de estados de ánimo depresivos?», repitió el inspector. «No». «¿Ha intentado suicidarse en el pasado?» «No». «¿Ha tenido problemas legales en su país?» «No». «¿Tiene esposa e hijos?» «No». ¿Pertenece a alguna organización especial?» «No». «Desnúdese, por favor». «¿Cómo?» «Es un examen médico de rutina».
Un doctor con bata blanca y estetoscopio entró a la oficina y me revisó en pocos minutos. Me preguntó: ¿esta cicatriz? Peritonitis, dije en castellano, sin saber cómo era la misma palabra en inglés. ¿Hace poco? No, de niño. ¿Ha sufrido de tuberculosis? No, señor. ¿Hepatitis? Sí, señor. ¿Se ha inyectado drogas? No, señor. ¿Relaciones homosexuales? No, señor. ¿Se ha hecho el examen de SIDA? No, señor. ¿Ha sufrido anorexia alguna vez? No, señor. ¿Enfermedades venéreas? No, señor. ¿Qué tipo de sangre es? A positivo. Muy bien, gracias. Firmé un contrato, me entregaron un uniforme azul y unas botas militares, y subí a uno de los camiones de las Naciones Unidas que partía de inmediato con rumbo a Ramallah. Durante el trayecto no sospeché que el camino que recorríamos conducía al centro del infierno. Los horrores de un campo de refugiados son inenarrables. No son terribles el hambre o las enfermedades que pululan a diestra y siniestra, las nubes de moscos e insectos que vuelan constantemente sobre los enfermos, el olor nauseabundo que se extiende por la atmósfera del lugar y que alcanza a sentirse varios kilómetros a la redonda, o los colores fantasmagóricos e inverosímiles que produce la carne humana insana y putrefacta. No, lo doloroso no es eso, sino las imágenes de desolación, el desamparo, la desesperación que produce la separación y la muerte. El niño solo que llora su orfandad y su abandono, el joven que ora destrozado al lado del cadáver de su amante, la madre que camina enajenada con el hijo muerto entre sus brazos y que se niega a entregárselo a los voluntarios, el abuelo que mira el horizonte con los cuerpos de sus hijos y sus nietos desparramados a su alrededor. No es fácil contemplar semejantes escenas de demolición y catástrofe humanas y continuar alimentando la creencia en un futuro mejor y más civilizado. Evocó ahora la imagen de Michael, uno de los voluntarios con un revólver en la mano, los ojos llorosos y la cara descompuesta, enfrentando al supervisor en la canícula del mediodía. No más. Tranquilízate, Michael. Se acabó esta mierda. Cálmate, por favor. Tengo que hacer algo. No vayas a hacer una locura. Llegó el momento de actuar. Baja el revólver. Tranquilízate. El supervisor llamó por radio a los guardias del campo y les advirtió que uno de los voluntarios, contra las reglas, estaba armado. Michael tragó saliva y se secó las lágrimas de sus ojos. Era un niño, no pasaba de los 20 años, dijo. Voy a ayudarlos. Y se lanzó sobre varios enfermos que agonizaban en las camillas y les disparó en la cabeza, como si estuviera rematando soldados heridos en las trincheras de un campo de batalla. Los guardias entraron en la tienda de campaña y lo abalearon sin piedad. Lo increíble es que a los 3 segundos parecía que no hubiera pasado nada. Incluso varios de los enfermos que estaban allí no se percataron del trágico suceso. Era tan desproporcionada la hecatombe que nos rodeaba que unas muertes más apenas llamaban la atención. Tuve que recoger el cadáver de Michael, introducirlo en una de las bolsas negras, escribir su nombre en el rótulo externo y cerrar el sello de seguridad. Una noche en un bar de Jerusalén, en la ciudad antigua, una muchacha española me reconoció y se acercó a mí. Trabajamos juntos, me dijo en castellano. Sí, te he visto, le dije, acodado en la barra del bar. ¿Bailamos? Me preguntó cogiéndome el brazo. Me pareció una propuesta rápida y maravillosa. Bueno, contesté con una sonrisa. Empezamos a bailar. Ella me abrazó con fuerza y pegó su cuerpo contra el mío con deseo y con angustia contenida. Agárrame duro, macho, necesito sentirte. No era lujuria, sino una súplica al borde del llanto. Era alguien que se apretaba contra mí para no caer en el abismo. Nos besamos con intensidad los labios, las mejillas y el cuello. Vamos al baño, me dijo con la voz apagada en un susurro. Entramos al pequeño antro que tenía un retrete sucio en el centro y un lavamanos destartalado en un rincón, y cerramos la puerta con llave. Hicimos el amor ansiosos, emocionados, llenos de culpa y de remordimiento. Ella repitió varias veces: estoy viva, estoy viva. Al final, subiéndome el pantalón y con el rostro sudoroso, le pregunté: ¿cómo te llamas? Irene. No nos dijimos más. Hay instantes de la vida en los cuales las palabras sobran, donde el lenguaje lo único que hace es entorpecer la perfección del silencio. Luego nos encontramos en el campo de refugiados y nos miramos con complicidad, con afecto sincero, con gratitud.
Nos gustaba trabajar juntos y solíamos cumplir con nuestros oficios el uno al lado del otro sin decirnos nada. El recuerdo de nuestros cuerpos encontrándose en la oscuridad era un amuleto contra la desesperanza y el abatimiento. Un anciano de barba blanca está sentado inmóvil viendo el atardecer que ilumina el horizonte a lo lejos. Le pregunto si entiende algo de inglés y me dice que sí. ¿Y su familia? No tengo. ¿Su esposa? Está muerta. ¿Sus hijos? Acaban de llevárselos en bolsas de plástico. ¿Tenía nietos? 4. Están agonizando en la enfermería. ¿Cuántos años tiene? 70. ¿Puedo hacer algo por usted? No. ¿Quiere enviar un mensaje a un pariente que viva por fuera del campo? No me queda nadie. ¿Y en qué está pensando? ¿Ve los colores del atardecer? Sí, claro. Me asombra tanta belleza en la mitad de tanta desgracia. Nunca pude acostumbrarme a los cadáveres de los niños, chocando de extremo a extremo entre las bolsas de plástico. Parecían fuera de contexto en un mundo diseñado solo por los adultos, los niños siempre víctimas de la crueldad de los mayores. Una tarde recordé la escena del aborto de Ana en Residencias Tokio y me sentí responsable por el destino miserable que había tenido ese cuerpecito indefenso dentro de una bolsa negra de basura. Y entonces, rendido de cansancio, después de un día de trabajo, me dormí. Soñé que estaba en una clínica en el piso de cuidados intensivos. En las camas vecinas los demás enfermos eran visitados por sus familiares. Yo había envejecido soltero y sin hijos. Nadie se acordaba de mí. Yo pensaba, pero escribí varios libros y le dejé a mi país una herencia literaria, eso también vale. El corazón se me detuvo, me faltó el aire y fallecí. Mi espíritu viajó hasta la entrada de un cementerio gigantesco. Todos los hombres de la familia me esperaban formando 2 columnas para darme la bienvenida. Entré por el centro, internándome entre las 2 filas masculinas con paso lento y pomposo. Me recibió mi abuelo sonriente, vestido de corbata ceremonial. Me preguntó: ¿cuántos hijos tuviste? Dudé, me puse nervioso y dije orgulloso de mí: escribí varios libros, abuelos. Sí, bueno, pero ¿cuántos hijos tuviste? Le dejé varias obras literarias al país, abuelo. Eso está muy bien, pero ¿cuántos hijos tuviste? Bajé la cabeza derrotado. Ninguno, abuelo. ¿Cómo? No tuve hijos. Te dimos la vida y no la entendiste, no la transmitiste, no fuiste capaz de construir una esperanza para el mundo. No, señor. Miserable, avaro, ignorante. Me pateó, me abofeteó y me escupió. Empecé a caminar por entre las 2 líneas de hombres y mi padre y mi tío siguieron insultándome y golpeándome. Me desperté sofocado, sudoroso, ahogado y con los ojos llenos de lágrimas. En el Antiguo Testamento Dios es un tirano, hace y deshace a su antojo, amenaza, castiga, es un padre déspota y cruel. Cuando cambia de actitud, cuando trae un hijo al mundo, aún así termina crucificándolo, sacrificándolo. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Una noche entraron al Hotel Faisal en un operativo de seguridad y capturaron a 7 palestinos pertenecientes a la OLP, entre ellos al dueño. Yo no estaba enterado de las actividades clandestinas de los huéspedes, y como es de suponer, los encargados del allanamiento no creyeron una sola de mis explicaciones. Incluso a mi pasaporte les pareció una mascarada, un camuflaje para pasar desapercibido y poder cumplir con mi trabajo terrorista con mayor efectividad. ¿Colombiano?, dijo el soldado con mi pasaporte en la mano. Sí, señor. ¿Tafur? Ese es mi apellido, señor. Es un apellido árabe. Hay muchas familias de origen árabe en Latinoamérica. No soy idiota, miró a sus compañeros y ordenó: llévenselo. Intenté comunicarme con el consulado colombiano para avisar de mi situación, pero fue imposible, no contestaban el teléfono. Luego la línea había sido cortada por falta de pago y cuando por fin, a los 4 días de estar recluida en una penitenciaría, pude comunicarme, una secretaria me dijo disgustada y de mal genio: lo siento, señor, estamos en vacaciones. Colgado de un lazo, con un arma apuntándome a la sien, soporté noche tras noche los largos interrogatorios que se llevaban a cabo en la celda subterránea donde me tenían prisionero. La luz del sol no se veía nunca, y en su reemplazo había un foco potente que mantenían encendido las 24 horas del día. Durante los 8 días que estuve allí, puse en práctica lo que había aprendido en el desierto egipcio, y llegó un momento en el que desconecté mi mente y la dejé viajar libre e independiente por el país de las maravillas.
La noche en que nos sacaron a 2 de los reclusos en un carro celular, pensé que nos llevaban a las montañas para fusilarnos. Me dije mentalmente, qué mierda, no hice nada con mi vida, no alcancé a escribir un solo libro que valiera la pena. Pero no, no nos mataron. Nos arrojaron con nuestras pertenencias, nuestros pasaportes y nuestros dólares en un callejón vacío frente al casco antiguo de Jerusalén. Tienen plazo hasta mañana para salir del país, nos gritaron desde el camión. Fui a Haifa y me embarqué con rumbo a Chipre, en un pequeño carguero que llevaba turistas en unos cuantos camarotes que tenían vacíos en el segundo piso. Había ahorrado ya el dinero suficiente para regresar a mi país y sentí que un ciclo de mi vida se había cerrado definitivamente. En Chipre cambié de embarcación y me dirigí al puerto de Pireus, en Atenas. Recuerdo haber pensado, estoy navegando por el mar de Ulises y yo también voy a Ítaca, con la esperanza rota y el corazón destrozado. Compré el primer tiquete aéreo que tuviera como destino final a Bogotá. En el avión iba nervioso, confundido, no sabía qué iba a hacer con mi vida de allí en adelante. Llegué al aeropuerto El Dorado, descendí las escalerillas del avión y pisé el suelo de mi país, sintiéndolo tierra sagrada, territorio bendito y sacrosanto. Nadie me esperaba, como siempre.